Bueno, pues seguimos. Yo pensaba terminar los 4 cakes, los tengo aquí en agua porque ellos necesitan hidratarse. A ver si les muestro. 1, 2, 3, 4 cakes, y este que es el más malito lo tengo ahí también en agua. Pero no me había dado cuenta que tenemos una planta con un cake. Y yo pensé que ya todo estaba dicho, no, que va. Esta planta tiene 1, 2, 3, 4. Pero les voy a contar algo que hasta cierto punto me frenó. Porque me frenó. Miren esto que está aquí. ¿Ven? Yo lo iba a cortar porque esto estaba programado para el video del día de hoy. Miren eso que está ahí. ¿Ven? Entonces cuando usted ve una cosa así, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tranquilo, tranquilo, mota. Tranquilo, mota. Esta vacuna bota tiene un sal. Mira ahí, ¿ven? Mire qué bien va esa varita. Y yo pues, imagínense ustedes. ¿Qué voy a hacer? Vamos a darle vida a su vara. Vamos a esperar porque él está floreciendo por sí solo. La planta madre está perfecta, no tiene nada. Entonces esto vamos a dejarlo para después. Pero por eso es que yo dije, bueno, empezamos con la planta madre para ya dejarlas de lado y seguimos con los cakes. Y así entonces pues tenemos el video. Aunque a mí me da la impresión que yo debería cortar todo eso y dejar la planta que se hidrate. Pero mejor terminar ya el video de los cakes porque lo estoy alargando y los pobres cakes no están bien. Entonces, bueno, querida planta madre, lo que vamos a hacer contigo es cortarte todo eso y ponerte a hidratar. Bien, buscamos tijeras. Sí, yo creo que es mejor así, porque si no, pues no voy a terminar nunca el video de los cakes. A ver, mora, vamos a cortar aquí. Bueno, miren cómo está la cosa. Pues hubo una persona que me escribió y me dijo, Mora, tienes muchas historias de cuando trabajaste en ese show. Digo, sí, tengo muchas historias, algunas buenas y otras no tanto. Pero bueno. Me preguntaron también que si nosotros las cantantes también teníamos que participar en las actividades con los bailarines. Nosotros no participábamos con ellos. Más bien ellos tenían su cuerpo de baile, tenían sus ensayos separados de nosotros. Nosotros, bueno, en mi caso yo ensayaba con la orquesta porque yo era cantante de la orquesta. Y entonces lo que hacíamos, le hacíamos coro a las canciones de los cantantes principales. Yo no era cantante principal, yo era cantante de la orquesta. Entonces si había un cantante que estaba invitado y ese cantante traía su repertorio, pues nosotros lo único que teníamos que aprender no eran los coros, los salientes, los entrantes. Pero sí me recuerdo, bueno, si alguien tiene interés en escuchar, yo me recuerdo, por ejemplo, una vez que sí la pasé mal fue cuando a alguien se le ocurrió que iban a hacer unos ensayos con los bailarines a la hora más o menos del mediodía, así por la tardecita. Antes o después de almuerzo, esa parte no me recuerdo. Y nos invitaron a los cantantes también. Bueno, de los cantantes nada más que fui yo. Los demás no fueron. Y pues ahí, eso fue tremendo el hate, que me echaron mucho odio, prácticamente acabaron. Que si está gorda, que si no se puede mover, que si entonces no coge el paso, que si para qué la invitaron, que ella no sirve, que mejor que se quede cantando en la orquesta, que ella de bailarina no tiene nada. Yo no fui allí de bailarina. A nosotros simplemente nos invitaron. Miren por aquí, ¿eh? Eso está dando vueltas en su propio... A nosotros los cantantes nos invitaron y yo fui. ¿Por qué no voy a ir si todos éramos compañeros del show?
Y pues simplemente no me arrepentí, porque yo no me arrepiento de nada. Aprendí unos cuantos pasos porque había un bailarín principal de otro show, el show del Cabaret Internacional, muy famoso en esa ciudad donde yo trabajaba. Y ese bailarín era muy conocido entre el mundo de la farándula, muy alto, muy elegante, un señor muy respetado por todo el mundo, y él vino a dar las clases. Y yo aprendí muchísimos pasos y todo eso, y a mí me fue bien, pero yo como normalmente las personas del signo Géminis como yo, tendemos a ignorar. Cuando algo de verdad no nos interesa, nosotros pues simplemente aplicamos nuestra táctica de ignorar. Y yo todos esos comentarios los ignoré, porque a mí ninguno de ellos me daba nada. Yo ganaba mi propio dinero, yo me aprendía mi repertorio, yo tenía mi apartamento, yo no tenía nada que pedirle a ellos. O sea, ellos tampoco eran amigos míos. Allí todo el mundo en su grupo, y el grupo mío era yo sola, porque yo siempre he sido una persona que anda sola. Yo creo que el que anda solo está mucho mejor. Y pues por ejemplo, eso es un cuento que les estoy haciendo porque alguien me preguntó, ¿tienes algunas anécdotas de ese tiempo? Sí, muchas gracias a las personas que me dejaron mensajes. Yo encantada de contarles lo que tenga que contar, porque esa es mi vida artística, que fue muy placentera, de verdad que no me puedo quejar. Y pues me fui de Cuba. Voy a cortar aquí porque esto está partido, ¿eh? Esto está partido, ¿eh? Yo creo que cada cual con lo que le tocó, y yo me mantenía como me tenía que mantener, y yo nunca jamás le di mucha importancia a eso, que si estás gorda, que si estás flaca, que si entonces, que si rebaja. Yo tranquila y feliz. Yo tenía una vida muy tranquila, sinceramente. No tenía problemas con nadie. Siempre me estaba riendo, siempre estaba haciendo bromas. Y pues mi grupo de amigos no era muy grande, pero sí puedo decir que ese tiempo lo disfruté, porque conocí muchas personas. Y una de esas personas que yo conocí, pues fue la persona que me trajo aquí a Alemania, y a partir de haber llegado a Alemania, a los 10 días conocí a mi esposo, el alemán. Cosas que pasan en la vida, ¿ven? Por eso no cierre sus puertas, señores, que usted nunca sabe por dónde le entra el agua al coco. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, la respuesta la darán ustedes. Pues bueno, vamos a ver, ya por aquí tenemos las raíces y todo lo que le hemos cortado a la planta, la hemos dejado perfecta. Esto se lo voy a dejar porque eso me parece a mí que puedo cortar ahí, pero por el momento mejor lo hago más cortes. Ya está limpiecita. Y ahora le voy a introducir en un recipiente para entonces empezar el video con los cakes. Bueno, pues aquí tengo esta macetita que venía incluida con unas plantas cambrias que yo compré. Creo que ahí está apareciendo el enlace. Estas macetitas venían con esas cambrias. Eso fue como, me parece, abril, casi entrando en abril, porque yo me recuerdo que cuando yo hice aquel video, yo andaba con abrigo, me parece. Y bueno, pues esta maceta me sobró, y lo que voy a hacer es que, bueno, tuve que cortar eso porque sinceramente eso estaba ahí. De verdad que no se ve bonito, está dando vuelta en su propio eje, y yo pues tampoco se pone verde. Ven, usted simplemente analice bien qué es lo que usted tiene que hacer. Y por acá, por ejemplo, estas que están aquí se las dejé porque están bien duritas, pero no estoy muy contenta con eso. Vamos a ver, allá adentro tiene agua, la planta adentro tiene agua, y yo lo único que voy a agregarle ahí, el único sustrato que le voy a agregar es hidrotón.
El amor regresa, el amor sabe que levanta el vuelo. Me eché bastante, ahora tengo que echar por esta parte de aquí para que no se levante la planta. Yo voy a hacer como si fuera un experimento tipo, ¿cómo es que se llama el experimento ese? Hidrocultura. Vamos a hacer un experimento así. Abajo lo único que hay es agua y le estoy echando el hidrotón. Y la planta se va a mantener ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un experimento con agua y hidrotón. A ver si la planta se mantiene. Por lo menos como ustedes ven, las hojitas están perfectas y por ahí va saliendo una hojita nueva. Bien, pues entonces, miren ahí la plantita, ¿ven? Adentro lo que tiene es agua e hidrotón. Y vamos a dejar a ver qué es lo que pasa, ¿ven? Crucemos los dedos. Yo aquí solamente quedó un poquitito nada más. No voy a usarlo completo. Pero me parece a mí que está muy bien. La tengo que poner ahí en el estante. Entonces, bueno, señores, yo por el momento tengo quizás otras plantas madres que hay que arreglar, ¿verdad? Cortarles vara. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que estoy haciendo la vara esta. Vamos a agregar otra vara y entonces pues seguimos con lo otro que vamos a hacer.